Muy buenos días nuevamente. Vamos a continuar con el tema de los dones espirituales y recordando sobre todo lo que nos dice el Corintios, 1 Corintios 12:1. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y cuando hablamos de eso, justamente eso es lo que estamos haciendo, obedecer el no ignorarlo. Bien, el versículo 10, continuando, nos dice, a otro discernimiento de espíritus. ¿Qué significa discernir? Discernir significa distinguir una cosa de otro, ¿no? Discierno lo que está bien de lo que está mal, discierno los colores, ¿no? Siempre y cuando no sea dalmático, ¿no? Pero se va diferenciando una cosa de otra y la definición dice señalando la diferencia que hay entre ellos. No es solamente cuestión de decir esto es bueno, esto es malo, sino por qué es bueno o por qué es malo, ¿no? Entonces, eso es la acepción completa de lo que significa discernir. Bien, entonces nosotros de acuerdo a la palabra podemos discernir lo que está bien y lo que está mal. Además que la Biblia dice que la palabra está escrita en nuestros corazones y eso es cuando nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra y por lo tanto esa palabra viene a vivir, a hacer carne en nuestros corazones. Bien, entonces todo eso es lo que significa discernir. Ahora ese don de discernimiento del Espíritu, en cierta forma podríamos decir que lo tenemos todos porque discernimos de acuerdo a la palabra lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando nos habla del discernimiento de espíritu como don, está hablando de un nivel superior. Es más o menos como el tema que dice la palabra, impondrán manos y sanarán enfermos. Es genérico para todos. Pero otra cosa es el don de sanidad, ¿no? Que ya tiene un nivel superior, ¿correcto? Bien, entonces, de acuerdo a eso, ¿qué cosa es discernimiento de espíritu? Es cuando una persona tiene esa capacidad más profunda de discernir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Una definición de esto nos dice capacidad de distinguir entre un mensaje que es del Espíritu de Dios o que no es del Espíritu de Dios. Es otra definición de los estudiosos nos dice que es un don de revelación para diferenciar entre una doctrina verdadera que viene de Dios y una doctrina falsa. Muchos de nosotros sabemos de que hay doctrinas falsas que tergiversan la palabra de Dios y enseñan otras cosas que no son, ¿no? Pero hay momentos también en que se presentan, y eso lo digo también por experiencia, que se presentan situaciones dentro de la iglesia en la cual una persona comienza a hablar cosas que no son de Dios. Y la persona que tiene el discernimiento de espíritu se va a notar de que no es la persona, no es lo que está hablando de parte del Señor, sino puede estar hablando de parte de su carne o de parte del enemigo inclusive, que lo está utilizando por alguna circunstancia, porque algo seguramente está andando mal en su vida y por lo tanto Dios no lo está utilizando, sino deja cabida a que le esté utilizando un espíritu que no viene de Dios. Bien, entonces eso es lo que puede discernir lo que el resto de la congregación no lo va a discernir, ¿no? Y eso hay ejemplos bíblicos, digamos, como para hacer esto, ¿no? Ahora, ¿por qué hay esa necesidad del don de discernimiento? Porque si sucede esto, estas mentiras que puede utilizar el enemigo, a veces no son tan obvias, sino que están escondidas, ¿no? De una manera muy sutil. Y eso entra en los oídos de las personas y comienzan de repente a dudar o a tergiversar de la palabra. En Primera de Corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 14 dice, aún Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿no? Miren, se disfraza. ¿Y qué utiliza para disfrazar? Utiliza a una persona que está dentro, obviamente, porque uno se presenta a él físicamente, ¿no? Y en Primera de Juan 4:11 también dice, probad los espíritus si son de Dios. Si alguien comienza a hablar de parte y dice, el Señor me dijo, hay que compararlo con la Escritura para decir, ¿no? Pero hay personas que en ese momento tienen ese don del Espíritu que el mismo Espíritu Santo le da en ese momento y les puede decir, esto no es mío, esto no viene de parte de Dios. Y por lo tanto en ese mismo momento va a poder tomar alguna actitud y rechazarlo.
En una iglesia, por ejemplo, en un momento que comenzó a hablar una persona, alguien se dio cuenta y solamente levantó la mano y la persona cayó. ¿Qué había pasado? De que no estaba hablando de parte del Señor. Eso es un ejemplo de lo que es discernimiento de espíritu en nuestros tiempos actuales. No fue solo para el tiempo de los apóstoles, como ya les dije antes, sino que los dones espirituales siguen vigentes plenamente hasta el día de hoy, porque Dios como digo, no ha dejado de actuar, ¿no? Sigue actuando a través de sus hijos. Somos parte del mismo cuerpo de Cristo y por lo tanto sigue vigente todo. Ejemplos de estos dones, por ejemplo, lo podemos encontrar en Juan el Bautista, cuando ve que el Espíritu Santo baja en forma de paloma. Y eso es justamente, estaba discerniendo en ese momento. También otro ejemplo podemos ver cuando Pedro, con Ananías y Zafira, Pedro discierne de que cuando le dicen que ha traído todo el dinero, él se da cuenta de que está mintiendo. Hubo un espíritu de mentira que estaba funcionando en ese momento a través de Ananías y Zafira. O también podemos ver el ejemplo de Pablo, cuando con Elifaz, ¿no? Viene un espíritu malo y Pablo discierne entre lo que está bien y lo que está mal. Ese espíritu que es de Dios o que no es de Dios. Bien, entonces, ¿por qué es de la importancia de esto? Como hemos dicho al inicio, miren cómo se cumple esto de 1 Corintios 12:1, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Por qué es importante? Porque si ignoramos, entonces dentro de la congregación se van a comenzar a manifestar cosas que no vienen de Dios, cosas que no son de Dios. Palabra engañosa, como decía antes, muy sutilmente, ¿no? Para engañarnos de que son cosas que vienen de Dios, pero que no lo son. Bien, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces tenemos que tener dejar de que el Espíritu utilice en ese discernimiento de espíritus para poder diferenciar, ¿correcto? Ahora, si alguien tiene ese don, ¿cómo va a mejorar su don? Lo va a mejorar a través de la lectura de la palabra, porque eso te va a llevar al conocimiento de la palabra y a la llenura de lo que es Jesús, a lo que es dejarse conducir, porque Jesús mismo dijo que vendrá el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual los conducirá a toda la verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? Jesús mismo dijo que Él es la verdad que nunca cambia. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.